Y pues dar la bienvenida a los hermanos que nos acompañan en esta mañana y pues decir que a quienes que hasta última hora hubo inseguridad de que podíamos venir por la cuestión de lo del trancón y no había esa claridad, pero el Señor permitió que finalmente pudiéramos pasar y lo pudimos hacer y cumplir con este compromiso, esta invitación, este privilegio. El hermano José de hace un tiempo me había dicho que quería que pudiéramos reemplazarle en esta fecha y pues de nuestra parte siempre estará ese buen anhelo, esa buena disposición, pero a veces una cosa puede uno pensar, pero otra cosa determina el Señor, pero el Señor ha permitido que aunque hubieran habido como amagos de que no pudiéramos venir, aquí estamos y es una alegría, un privilegio. Los hermanos de Girón que nos acompañan, la bienvenida. Nos sentimos muy felices con ustedes pudiéndonos presentar al Señor en esta mañana. Bueno, hermanos, he querido que nos ocupemos en el tema del Espíritu Santo como cumplimiento de la promesa por parte de Dios el Hijo, según Hechos capítulo 2, 1 al 13, que voy a leer rápidamente ahora. El hermano José pasaron por esta parte de en sus estudios del libro de los Hechos y seguro que no voy a decir nada nuevo, solamente a recordar ya lo que ustedes han oído, lo que ustedes conocen, pero en lo cual debemos nosotros pues remarcar y dar mucha importancia, pues la verdad es que leía un buen autor cristiano y decía que a veces los cristianos, la iglesia al Espíritu Santo como que no le da esa importancia que el Espíritu Santo tiene y se le debe. Que de hecho, incluso hasta en los himnarios, son poquitos himnos en cuanto al Espíritu Santo que se tienen. Como si el Espíritu Santo fuera algo de poca cosa, pero viendo nosotros, mirando por las Escrituras, aunque Cristo hubiera muerto, aunque eso sería una cosa imposible, aunque Cristo hubiese muerto realmente como lo hizo, pero si el Espíritu no viene y aplica lo que Cristo hizo, ¿quién lo haría? ¿Quién daría vida? ¿Quién iluminaría la vida de una criatura y del mundo si no es la obra del Espíritu Santo? Pero pues claro, uno vive muy agradecido el cristiano con la obra de Cristo, el inocente Hijo de Dios, abandonar la gloria del cielo, venir a un mundo contaminado y corrompido, someterse a esa obediencia a Dios el Padre, a las autoridades, a todo lo que Él se sometió y finalmente morir, pues uno agradece terriblemente pero a la vez insuficientemente lo que eso es y lo que eso significa. Pero la verdad es que el Espíritu Santo cumple una función determinante y no hay que ignorarla. Debemos exaltar al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo según lo que la Escritura nos deja ver de cada una de estas personas. Entonces voy a leer en Hechos capítulo 2 y los versículos 1 al 13 que nos habla de la venida. En Juan que leímos hablaba de la promesa, pero aquí también nos habla de ya el cumplimiento. Pedro iluminado por el Espíritu, Lucas iluminado por el Espíritu, porque él es el autor, el que escribió el libro, el que nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Bien, hermanos, entonces estos versículos, junto con Juan 14, con Juan 16, nos hablando del tema del Espíritu Santo, y debemos decir nosotros que el Espíritu es la vida y motor del creyente y de la iglesia. ¿Y por qué debemos decir y mirar las cosas desde ese punto de vista? Pues así nos lo presenta la palabra del Señor. Si uno mira Romanos, el capítulo 8, Romanos capítulo 8 habla de viviendo en el Espíritu. Va hablando del mismo Espíritu, la obra del Espíritu, lo que es el Espíritu. Y si uno mira el versículo 9, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es simplemente que el Espíritu sea una buena compañía, sea una buena influencia. Es que si el Espíritu no está, no hay vida. El Espíritu es el que da vida, el que nos da vida. Y en el versículo 11 del mismo capítulo de Romanos 8 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cuántas cosas realiza el Espíritu Santo? ¿Qué importancia del Espíritu Santo? Da vida, es el que nos permite comunicarnos con el Señor, el que ruega por nosotros, y nos ayuda y está con nosotros y está por nosotros. Así es de que qué importancia la del Espíritu Santo. Claro, a veces se teme dar énfasis a esto porque ha habido gente, congregaciones que han exagerado y han ido a atribuirle al Espíritu Santo. De hecho, hasta hay congregaciones que se llaman así, la oración fuerte al Espíritu Santo. Y el énfasis es el Espíritu y prácticamente ni Dios el Padre ni la obra redentora del Señor Jesucristo resultan ser importantes. Pero la verdad es que no es que el Espíritu no sea importante. Debemos honrar, aprender a honrar a el Espíritu Santo también, porque si no lo tenemos en cuenta, pues no estamos honrando al Señor que en su palabra nos ha hablado acerca de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo, y señalando de cada uno de ellos su obrar, su protagonismo en el tema de la redención, de la salvación, de las almas. Así es de que entonces por eso lo debemos hacer. Edificamos nuestras vidas, fortalecemos nuestra fe, honramos al Señor si le damos a cada una de las personas de la Santísima Trinidad la posición y la honra que le pertenece. Bueno, entonces volviéndonos a nuestro tema de
el Espíritu como el cumplimiento de la promesa según Hechos, el capítulo 2, hay tres cosas que el pasaje que se lee aquí nos permiten ver. Lo uno es su aparición en la escena. Lo primero es la aparición. Lo segundo es lo que protagonizó dentro del auditorio. Y tercero, lo que se leyó fuera de los que fueron protagonistas de donde él posó. Entonces, esas tres cosas vamos a tratar de brevemente tocarlas, de mirarlas, porque el pasaje se da nos lo explican. Aquí los versículos 1 al 4 de Hechos, el capítulo 2, nos dejan ver cómo se vio, cómo se cumplió lo de la venida. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí nos señala, el pasaje nos deja ver cómo apareció en escena el Espíritu Santo. Leímos antes que se prometió, y no solamente allá cuando el Señor andaba con los suyos, sino que aún aquí antes de irse, el Señor en el mismo capítulo 1 de Hechos, en el versículo 4, el Señor dio un mensaje o dio un mandamiento a la iglesia que le acompañaba, a los hermanos, a sus discípulos, que fueron presentes de la ascensión del Señor. Después de haber muerto y resucitado y estaba para irse, dice versículo 4 de Hechos 1, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que el Señor, tanto antes como después de su muerte, habló y puso a la iglesia en conocimiento acerca de la venida del Espíritu Santo. Y aquí vemos que sus discípulos, que el pueblo del Señor, que recibe este mandamiento de parte del Señor, es obediente, es fiel. Aquí en el capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban juntos en comunión con el Señor, pero estaban en actitud de espera. Estaban esperando la venida del Espíritu Santo. El Señor lo prometió, la iglesia lo aguardó, y vea lo que es oír al Señor, lo que es creerle al Señor, obedecerle al Señor. Dios sabe cumplir en su tiempo sus promesas, y el Señor no promete cualquier cosa. Ni el creyente necesita cualquier cosa, ni la iglesia necesita cualquier cosa. Dios sabía el propósito que debía cumplir la iglesia. La iglesia debía ser la luz del mundo, la iglesia debía impactar y transformar con el mensaje del evangelio al mundo que estaba en tinieblas, en oscuridad. Debía declarar la guerra espiritual a las fuentes, a las fuerzas del enemigo, y vencerlas, pero no podía hacerlo con solo voluntad humana. Necesitábamos que el que inició la obra de salvación, de redención, que es Dios, la continuara. La inició anunciando que
iría a tener un reino. Y también el Señor en su tiempo habló de ese rey, de ese reino que vendría y lo envió. Pero el rey que vino habló del que vendría a hacer ese reino espiritual, a llevar a cabo ese reino en el mundo a través de la iglesia y de cada uno de los creyentes. Y aquí vemos ese cumplimiento, glorioso cumplimiento de esa promesa. El día de Pentecostés, cuando el pueblo del Señor se encontraba en paciente actitud de espera. Hay que oír al Señor, hay que creer al Señor y hay que esperar al Señor. A veces uno quisiera otras cosas, lo que va proponiendo, lo que está alrededor, los pensamientos del hombre. Pero ante todo debemos escuchar al Señor, porque si bien es cierto, las cosas que surgen alrededor no todas son malas. Hay buenos emprendimientos, hay buenas tareas, pero sin embargo, la principal de las tareas del creyente es la de anunciar el reino de Dios, vivir en conformidad a ese reino de Dios. Esa es la principal tarea del creyente y el Señor nos ha llamado a eso. Y a este pueblo, a estos hermanos los estaba preparando para que ellos iniciaran y es a partir de la venida del Espíritu Santo, del cumplimiento de la promesa que esto se va a dar. Luego, entonces de que el pasaje nos narra la venida, entonces también podemos aquí identificar, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el protagonismo? ¿Cómo se pudo saber? ¿Qué fue lo que se dio? Y pues versículo 2 dice que de repente del cielo hubo un gran estruendo. Y versículo 3, que se le aparecieron como lenguas de fuego que se posaron sobre los que estaban allí, sobre cada uno de ellos. Entonces, vemos cómo todos entonces, los que estaban esperando y a los que se les cumplió la promesa, lo vieron cumplido efectivamente, de esa manera. Una manera que el Señor quiso usar y que el pueblo lo pudo oír y el pueblo lo pudo percibir. Pudieron darse cuenta de esto. Y dice que todos los que fueron poseídos por el Espíritu Santo, entonces lo que inmediatamente se puede apreciar es que ellos pueden hablar sin restricción alguna las maravillas de Dios. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar. Versículo 6, otra vez. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Los que no conocían, los que no, incluso seguramente los que podrían de pronto tener dudas, los que eran ignorantes, aquí todo eso quedó atrás y ya no son mudos, ya no son simplemente confusos, sino que son personas que se entregan a hablar bajo esa posición del Espíritu Santo. Versículo 8. La gente podía decir, ¿cómo pues les oímos nosotros otra vez? La cuestión es de que hablan, de que comunican, de que expresan. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Y versículo 11. Cretenses y árabes otra vez. La manifestación del Espíritu, les oímos hablar en nuestras lenguas, pero no cualquier tontería, no cualquier cosa, que era lo que ellos pudieron expresar. ¿Cómo es que se desata la lengua? ¿Para qué? Versículo 11, les oímos hablar las maravillas de Dios. Esta gente no tenían esa libertad, no tenían esa capacidad antes, pero vino el Espíritu Santo y entonces con el poder y la sabiduría del Espíritu, los mudos hablaron, pudieron hablar y no hablar para lo que hablaban y no
gastar lengua en lo ofensivo al Señor. Aquí dice que ellos fueron oídos hablando las maravillas de Dios. Para eso viene el Espíritu Santo. Para eso, para que los que están muertos vivan, y los muertos por lo regular, los que estando muertos son resucitados, muestran la vida comunicándose, expresándose, y aquí muestran la vida de quien la ha recibido. Van hablando de aquel que soberanamente quiso darles vida espiritual para que conocieran al Señor, para que disfrutaran de Él y pudieran dar testimonio de Él. Luego de esto, entonces, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, hay un contraste entre estos que fueron visitados, que fueron poseídos, sobre los cuales se vio y los cuales experimentaron la llenura del Espíritu Santo porque hablaban con gozo, con alegría del Señor. Los que no fueron visitados, los que soberanamente no fueron escogidos para ser visitados, entonces lo que hacen es que dan una pésima interpretación de lo que ellos están viendo que tiene lugar. Versículo 12 y versículo 11. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pues rápidamente dice el versículo 13, mas otros burlándose decía, ¿están llenos de mosto? Qué triste, qué lamentable, pero qué real. Las criaturas, el que es lleno del Espíritu Santo, el que ha obrado Dios por su gracia, se goza y se deleita en los asuntos espirituales. Se deleita en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Lo entiende, lo asume, y si le toca sufrir, sabe que sufre por algo que es legítimo, algo que glorifica al Señor. Pero el que no, aún lo bueno que pueda haber, lo sabio y lo hermoso y lo maravilloso que pueda haber en los demás que han sido objeto de esa gracia, no lo miran con buenos ojos y no pueden decir lo mismo, sino que dicen barbaridades. Mire que estos se burlaron y dijeron, claro, están bajo el efecto del alcohol, del mosto. Están borrachos, están ebrios. Entonces, siendo que no es cierto, sino que estos están hablando por el efecto, por la obra del Espíritu Santo, porque les ha acontecido lo mejor. Les ha acontecido lo mejor. Una criatura puede ser que no tenga el título más grande, ni la finca más grande, ni el tesoro más grande, pero sí tiene el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor le ha dado vida y tiene comunión con el Señor. Puede ser como Lázaro. Lázaro, el de la parábola del rico y Lázaro. Lo suyo eran llagas, lo suyo era hambre, lo suyo eran harapos. Lo que aparentemente, pero dentro, tenía el Espíritu del Señor y la comunión con el Señor. Y una vez terminaron la vida el rico y Lázaro, se pudo dar cuenta quién era el verdadero rico, se pudo descubrir quién era el verdadero miserable. El rico era aquel que tenía, en medio de su pobreza, la fe, la buena relación con el Señor, la esperanza en el Señor. Tenía vida de Dios. Mientras que el otro, que supuestamente era el que era rico y respetable, no tenía nada para la eternidad. Bueno, sí tenía algo. Tenía las llamas y tenía la ira de Dios en su contra, de la cual no pudo ya tener cambio alguno, reversa alguna, porque desperdició, porque rechazó a aquel que abrazó Lázaro. Entonces, ¿qué podemos ver, hermanos? Podemos ver aquí la pésima interpretación por parte de los
simples espectadores, porque eso dice aquí que estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose uno a otro. ¿Qué quiere decir eso? Los que miraban las cosas desde la distancia, pero que no fueron ellos protagonistas. De lo que podemos decir que los malos, de la abundancia de su corazón, erupcionan ardientes llamas destructivas contra la contundencia de la obra del Señor. Estos estaban quietos, sobrios, viene el Espíritu Santo, los levanta, y si estaban en total silencio, hablan recio y hablan felices, gozosos las maravillas del Señor. Lo que quiere decir, una persona que realmente ha sido visitada, llena del Espíritu Santo del Señor, no puede mantener en oculto esa realidad de su comunión con el Señor. El que es del Señor, si Dios ha obrado en su ser, Él da testimonio, manifiesta, recibe del Señor por su Espíritu poder y sabiduría para dar testimonio de lo que le ha sucedido. Y lo que desea cada día no es que conozcan qué título tiene, qué cargo tiene, sino que conozcan al Señor, que le rescató, que le redimió. Eso es lo que realmente le interesa y desea poder hacer. En 1 Corintios, el capítulo 2 y versículo 10 al 14, explica por qué es que los que aquí pudieron ser simples espectadores y no recipientes del Espíritu Santo, ¿por qué ellos llegaron a tener esas conclusiones? Nos dice 1 Corintios 2:10 al 14, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estoy leyendo 1 Corintios 2:10. Y sigue en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué no pudieron ellos saber? Porque no era el Espíritu del Señor que estaba en ellos. Y por lo tanto, al hombre natural, lo que es de Dios, lo tiene como una locura. Qué locura esta gente, en vez de hoy un día, cuando el día es bien soleado, bueno para salir a caminar, ir a la piscina, ir a cualquier otro espectáculo. Mire esos allá sentados escuchando a uno hablar. Qué aburrimiento, qué bobos, cómo desperdician la oportunidad. Eso es lo que piensa el hombre natural al ver a un grupo de hombres, de hermanos que le dan gracias al Señor por una semana que ha transcurrido, que el Señor nos ha guardado. ¿Cuántas personas pudieron terminar esta semana? Es decir, morir. ¿Cuántos tuvieron accidentes? ¿Cuántos tuvieron tragedias y cosas lamentables? Algunos quizás en una cárcel, otros en una clínica, pero nosotros alabando al Señor, adorando al Señor, porque el Señor nos rescató y nos redimió, y porque estamos agradecidos, que reconocemos que si aquí el Señor nos tiene, nos ha guardado, nos ha protegido, es por pura bondad suya. Y entonces entendemos de esa manera que habiendo recibido tanto del Señor, lo que hacemos por su causa, por su reino, resulta siendo nada, aun cuando nos invirtamos todo. Bien, y podemos también decir que la distintiva elocuencia destructiva de los servidores del príncipe de las tinieblas, separados de Dios y todo bien, contrasta de manera significativa con el creyente y su dominio propio sobre el poder de la lengua, y siempre se comunica edificando y edificativamente para la gloria de Dios. El que es de las tinieblas se comunica, pero destruye.
El que es del Señor se comunica, pero glorifica al Señor y edifica al que le oye. ¿Es eso cierto en el caso suyo? Se comunica, se expresa, pero a la vez, edifica, glorifica al Señor. De manera que mientras el incrédulo, sometido bajo el destructivo poder de la lengua, a todos hiere, el verdadero cristiano, con su limitado vocabulario por la operación del Espíritu, a todos pone en el camino de la vida, de la paz, de la libertad. Gloria a Dios por su Santo Espíritu prometido y enviado. Gloria a Dios por el Espíritu que reina en la vida de su pueblo. Sin Él reina la oscuridad de la muerte, de la mentira, del engaño. Y en ello debemos pensar. Filipenses 4:8, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en ello debemos pensar. ¿Por qué debemos pensar en el Espíritu y todo esto? Porque es bueno. Gloria a Dios por el Espíritu que reina en la vida del creyente. Puede comunicarse y puede comunicarse para la gloria de Dios y puede comunicarse para consolar, para hablar del reino de la paz que prometió el Señor. El reino celestial, el reino espiritual. Y ese es el que necesitamos en nuestras vidas y ese es el que necesita la iglesia. La iglesia aquí estaba en su comienzo y arranca y ese es el motor. Uno debe pensar a veces por qué su vida no es fructífera, por qué la iglesia no es fructífera. ¿No será que estamos descuidando de verdad el Espíritu y su obra? Puede ser. Y estamos deshonrando a Dios al no darle la importancia al Espíritu del Señor. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Esto era lo que quería compartir, enfatizar, no porque sepa que ustedes no lo hacen, sino por honra al Señor y reconocer que lo que Dios nos prometió, porque nos es necesario, le prometió a la iglesia, promete para el creyente, Dios lo cumple, lo ha dado. Y si está, aquí esta iglesia, donde llegó el Espíritu hizo escándalo, donde llegó el Espíritu hizo verse, se transformó y vamos a seguir mirando cómo esa obra del Espíritu cobra almas, le quita almas al príncipe de las tinieblas y los trae y los agrega al cuerpo del Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Te agradecemos, Señor, por su Espíritu que fue prometido y enviado y está en cada congregación, en cada vida. Y rogamos que por amor de Cristo nos ayude a hacer morir el pecado que impide que libremente las obras del Espíritu se muestren. En nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en la congregación, que el Señor nos ayude a ver todo aquello que deshonre al Señor y traiga mal crédito a tu obra. Y que sea en nuestra vida y en la vida de la iglesia, la congregación, visto el poder transformador del Espíritu y los hombres, los escogidos que aún no han venido, puedan ver el buen camino, ser llamados, Señor, y agregados a la iglesia y ellos te invoquen, te alaben y te adoren, te sirvan. Lo rogamos en Cristo con acciones de gracias. Amén. Amén.